Bueno, Ceferino, estamos con Luis Labraña, ex montonero, y con Fernando Iglesias. Ex montonero. Ex montonero, por supuesto, ex montonero. Labraña. Don Riato. Usted dice haber inventado la cifra de los 30.000 desaparecidos. Yo le voy a pedir que la cuente de nuevo porque han insistido tanto el viernes con que son 30.000 que yo empiezo a sospechar si son 30.000. Bueno, antes querría solamente hacer un pequeño homenaje al doctor Frondizi, pues se cumplen años del golpe militar. Todo el mundo se olvidó de eso, que es importante. Bueno. ¿Hoy se cumplen? Sí. Fue la sonada, creo que fue el 28, ¿no? Porque pasó inadvertido un hombre tan importante. Tiene razón. Creo que la fecha real es el 83, siempre yo decía que era el 78. Pero me recordaron la fecha ahora que estuve en Holanda. Sucedió que llegaron las madres de Plaza de Mayo y necesitaban dinero para su organización, para su estructura, querían comprar una casa. La gente de la socialdemocracia, los holandeses son gente muy solidaria, muy solidaria. Intentaron ayudarlas, se discutió, digamos, el tema, y ellas hablaban de un genocidio. Entonces los holandeses le explicaban, Ámsterdam es una ciudad judía por excelencia, que ellos tuvieron 6 millones de muertos, y eso es un genocidio, y que la lista que ellos traían de alrededor de 4.000 personas no era un genocidio, digamos, no demostraba el drama argentino, que quizás tendrían que buscar a ver si había más personas, más muertos, patatín, patatán. Rápido, los argentinos que estaban ahí discutimos cómo elevar los muertos. Se dijeron barbaridades, no sé, 80.000, 100.000, no, yo no recuerdo una barbaridad. Yo dije 30.000. En un momento quedaron dos cifras, quedaron 15.000 y 30.000. Y siempre siguieron discutiendo las dos cifras, 15.000 y 30.000. Hace poco saqué una foto que todavía hay en una librería de la izquierda que dice 15.000 desaparecidos, ¿no? en holandés. Esa fue la historia. O sea, fue una cosa casual que han aceptado lo que dije yo, podrían haber aceptado otras cosas. ¿Y qué opina de lo que pasamos ahí, esta reivindicación? Es preocupante, es muy preocupante. En primer lugar, son fantasmas de lo que fueron. Cuando nosotros surgimos en un momento preciso histórico. Había un espíritu, como veo que hay espíritus de época, como era el espíritu victoriano, y eran todos puritanos, como el espíritu socialista, anarcosocialista, a principios, en los albores del siglo XX, o después el espíritu nacional socialista, que acá llegó tardío con el peronismo, ¿no? El peronismo es un espíritu nacional socialista tardío. Me costó mucho asumir eso, ¿no? Porque yo creí que el peronismo era otra cosa. Yo pensé que el peronismo era el movimiento revolucionario que podía cambiar la Argentina. Pero con respecto a lo de la reivindicación de la lucha armada, ¿se sintió usted tocado, conmovido o parecía una farsa? No, me siento indignado, me parece un carnaval, pero que detrás de ese carnaval puede estallar algo. Coincido con Rico. Vos le pregunta, usted, perdóneme. No, puede tutearme, yo soy un chico muy joven. Acepto todo. No, se lo trata usted ahora. Vos decías hace un rato si realmente existían fuerzas como para desestabilizar el país. Sí, claro que existen fuerzas. Podría llegar a ser un baño de sangre. Por supuesto que no van a triunfar. Pero el interés de ellos quizás no es triunfar, es mantener la posición que ellos tienen. Los cabecillas partirán del país. Fernando, sobre esto que vimos. No, a mí me parece que no vuelven los 70. En realidad ya volvieron en los términos de aquella vieja frase de Marx que toma de Hegel y que pone en el 18 Brumario, de la historia que primero se produce como tragedia y después como farsa. La tragedia de los 70 y la vuelta del setentismo con el kirchnerismo como farsa, ¿no? Y me parece que no vuelven más. Realmente yo creo que la marcha ha sido una vergüenza, ha sido una demostración más de que han manchado todos, han manchado los pañuelos. Hay además una clara admisión por parte de EBE que no son un organismo de derechos humanos, sino un partido político ligado al kirchnerismo. Bueno, me parece que el Estado debería tomar nota, porque es diferente el régimen de funcionamiento de una ONG a un partido político. Y me parece que son los últimos estertores de un pasado
de un siglo XX argentino que fue sobre todo en su parte final, el siglo XX fue el del fracaso y de la frustración. Y hay cosas que me parece que esta gente no registra porque siguen reivindicando, siguen hablando en otros términos de la juventud maravillosa, siguen hablando de los 30.000. A mí me parece que, por ejemplo, tomemos estos dos temas, ¿no? Los 30.000 y la reivindicación de las organizaciones armadas como Juventud Maravillosa o Jóvenes Idealistas, guerrilleros maravillosos, lo llamó otra vez Eve. Digo, después de lo que había pasado, después de la dictadura, después del genocidio, esto podía ser, digamos, aceptable. ¿Quién iba a discutirle a la madre de un montonero desaparecido, torturado, arrojado desde un avión al río, si el hijo no era terrorista? Era improcedente, había sido tan tremendo lo que había pasado que razonablemente la sociedad argentina por un tiempo esto no se discutió, pero han pasado 40 años. Y me parece que es el momento de dejar de distorsionar la historia y de hablar de la verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, la cifra son 30.000, con la frase son 30.000 con la que fue convocada la marcha, tampoco es cierta, es falsa. Y la mejor prueba es que las madres tuvieron financiamiento del Estado abundante durante 12 años, se dedicaron a hacer universidades, radios, sueños compartidos, a darle dinero a Jock Lender para que se lo llevara a la casa, y no hicieron ningún intento serio de encontrar al resto, porque si ellos dicen que son 30.000, la cosa razonable, así como las abuelas dignamente buscan a los nietos y los van encontrando, no los encontrarán a todos, pero algunos se encuentran, quienes dicen que no son 8.000 ni 9.000, sino que son 30.000, tuvieron 12 años para buscar a los 21.000, que obviamente no estarán en persona, pero estarán sus historias, su familia, sus amigos. Además, había también restituciones económicas y además había, según ellos, la necesidad de reconstruir la historia, ¿no? Ahora, hay mucha utilización. No lo hicieron. Yo creo que la cifra de 30.000 no se lo creen ni siquiera ellas. Ahora, hay mucha utilización política de esto, ¿no? Del tema de los derechos humanos. Yo quisiera que ustedes vieran lo que en un debate que se hizo en el Congreso, frente a muchas críticas del kirchnerismo, decía el diputado Mario Negri. ¿Lo vemos? Pero acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son? Los que votaron la amnistía con Luder vienen a hablar de derechos humanos. ¿De quiénes son ustedes, campeones? Ustedes que llevaron a Milani ofendiendo los derechos humanos de toda la sociedad. Ojalá pudiera borrar esto, pero la verdad es que un día tiene que terminar la historia de los que quieran ser dueños de la historia. Nada más, presidente. Labraña, la utilización permanente, es decir, esto motivó la reacción de Negri, ¿no? ¿Cómo ve esto hoy usted la situación, siendo un hombre que perteneció al ejército montonero, esta perspectiva? No, al ejército nunca. El ejército fue posterior. Yo me fui antes. Correcto. Primero me indigno tanto como él. O sea, siento la indignación de él, más allá que sea política, la situación, lo que quiera, pero comparto. Yo lo vivo, digamos, como un abuso de la memoria. Él decía recién tienen que aparecer los 30.000, están los 30.000, están en los libros de contaduría de ellos, donde se chorearon los 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿Usted cree que tiene relación el número con...? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Y porque con ese número pueden justificar la desaparición de 2.500 millones de dólares. Por eso la exigencia, o por lo menos lo que pido yo siempre, que pongan la lista uno por uno de los desaparecidos y a quienes les pagaron. Somos dos los que pedimos eso. Sí, somos dos. Ahora, vamos a... Bonazo está muy enojado con usted por esto. Bonazo está enojado con mucha gente. ¿Nunca habló de mí, Bonazo? Sí, de usted, de mi compañero y de... ¿Pero me nombró a mí el señor Bonazo? Lo nombró a usted, a Ceferino y a Graciela Fernández Mejide muy críticamente. El señor Bonazo debe recordar que cuando hubo una contraofensiva en la Argentina, que ellos mandaban a los chicos 17, 18, 19 años a la muerte porque estaban entregados a la KGB por el pacto que ellos tenían, el señor Bonazo era uno de los comandantes y los dirigentes. Cuando le tocó a Galimberti y a Hellman venir, se dieron cuenta que estaban en disidencia. Entonces se dieron cuenta que eso no era lo correcto. Tiempo después vino Hellman a mi casa en Holanda y me preguntó qué pensaba yo de ellos. Y yo le contesté con una frase del yerno de Malraux, que no me acuerdo el nombre ahora.
que era un hombre del Partido Comunista que se había separado de España y lo atacaba a Carrillo. Entonces Carrillo un día se hizo una autocrítica y dijo, una crítica supuesta, y dijo en un periódico, si ese señor, después de tantos años de trabajar en el Partido Comunista y ser un tal alto dirigente, dice hoy que nosotros éramos tales de tal, ese señor o antes era un estúpido o ahora es un hipócrita. 5 minutos que el man se fue de casa. Bueno, Bonazo pertenecía a esa cría y Bonazo es culpable de esa contraofensiva. Y culpable es Bonazo es culpable de las mentiras, de todas las mentiras de los 30.000. Entonces tendría que callarse la boca, porque cuando vino a Holanda a dar una conferencia, que él no me recuerda, por supuesto, yo estaba presente ahí, cuando la traductora, la doctora Ana Sebastián, en ese momento le hizo una pregunta que lo paralizó, y le dijo, pero vos eras comandante. Y ante los holandeses el señor dijo, bueno, yo era comandante para afuera, pero para adentro era un sargento. La abuchearon. Que se lave la boca. Fernando, no, me gustaría retomar lo que dice Negri, porque el tema del setentismo ha sido uno de los grandes tabúes de la política argentina, junto con el otro gran tabú, que ha sido el peronismo. Por no discutir estas cosas a tiempo, es que tuvimos un gobierno de 12 años, a la vez peronista y setentista. Y lo que dice Negri es está nombrando una pieza central del dispositivo ideológico peronista, que es poner a quien critica el peronismo del lado de la dictadura, olvidando que Perón participó tanto del golpe del 30 como el del 43, como apoyó el golpe contra Ilía, diciendo que era un régimen corrupto. El de Ilía están registrados. Pero este punto es muy importante porque hay toda una continuidad en esto. ¿Por qué se elige la fecha del 24 de marzo? Yo preferiría, entiendo la de 10 de diciembre. La 10 de diciembre es Día de los Derechos Humanos, Día de recuperación de la democracia con un gobierno radical. Eso no va. Lo que va es el 24 de marzo del 76. ¿Por qué? Para instalar y seguir insistiendo en una idea muy clara de discontinuidad, como si de repente hubieran aterrizado en la Argentina un plato volador con la dictadura y cayó ahí. La verdad es que del régimen del peronismo isabelista con la AAA a la dictadura, lo que hubo fue una profundización monstruosa, pero una profundización de cosas que ya existían. Ahora, había desaparecidos. Había ya desaparecidos, entre muertos y desaparecidos, la cifra anda por los 900, había listas negras, había exilios, los exilios inclusive de conocidos peronistas como Lupi o con Nacha Vergara son del año 75, gobierno peronista. Ahora, y el peronismo sale de ahí, como dice Negri, a la amnistía y después de la amnistía a los indultos y quiere monopolizar. Ya está claro, pero bueno, déjame ver una cosa. Porque hay una cosa que me impresionó, fue el mensaje de Macri por el 24 de marzo, que fue un mensaje en Facebook, 8 líneas del nunca más. Ni siquiera fue escrito por él. ¿No te parece que Macri, o le voy a decir a Labraña porque después te hago la pregunta a vos, ¿no te parece, Labraña, que Macri debería decir qué es lo que ellos piensan, el gobierno piensa de esto, dar una especie de contrapunto cultural? Nosotros podemos. Macri es un hombre político y tiene que ser mucho más cuidadoso. Quizá las tareas corresponden a nosotros, no a él. Pero no, ¿te parece que con 8 o 10 líneas en Facebook basta? Pienso que para un presidente sí, si no juega mucho. ¿Qué opinas vos, Fernando? Yo opino que es muy difícil, en un mundo ideal, el presidente debería estar participando inclusive de la marcha. Desde ahora es difícil que Macri vaya a una marcha donde dicen Macri basura, vos sos la dictadura. Porque eso ahí demuestran exactamente cuál es el lugar que la democracia y los derechos humanos ocupan para estas personas. Son simples instrumentos, ¿no? O sea, no importa que este sea un gobierno democrático, vienen con el helicóptero, vienen con el club del helicóptero. La frase club del helicóptero es mía, es decir, yo lo vengo anunciando desde hace mucho y yo recuerdo
recuerdo que cuando dije esto, enseguida, apocalíptico, injustificado. Bueno, ahí tuvieron hasta el helicóptero, porque estas personas no creen realmente, nunca valoraron los derechos humanos. A ver, yo en los 70 era joven y era una discusión que se tenía en los pasillos de la Escuela Normal Próspero Alemán de Avellaneda, donde yo estaba. Y entonces vos en esa época llegabas a decir derechos humanos y democracia, y estos jóvenes maravillosos te decían rápidamente que vos eras un cómplice de la burguesía, porque la máscara de la burguesía. Después se cayó la democracia, que era una máscara, y vieron y se vio lo que pasó. Los argentinos aprendimos de eso, que la democracia no es una máscara y que la república no es una máscara. Y la verdad que esta manipulación ridícula de la democracia y los derechos humanos por esta persona me parece que se sacó la careta, ¿no? Quedó muy claro. Eso es cierto, pero si el gobierno no tiene nada para decir y no dice nada, ¿no le deja la fecha a esta gente? El gobierno hizo algún intento, inclusive, si vos me preguntás qué es lo que a mí me parecería, sí, claro. A mí me parece que el 24 de marzo debería ser un día laborable en donde en las escuelas y en las universidades se debatiera este tema y se debatiera abiertamente, no solamente la monstruosidad única del genocidio, sino también las causas que llevaron a ello, entre ellas la subestimación de la democracia y pensar que la democracia, la república, los derechos humanos son frases hechas. Todorov, no alcanza con la memoria. Hay un libro, lean el librito de Todorov, Los abusos de la memoria, que es un librito chiquitito, muy claro cuando se utiliza esto como herramienta política. Y haría así un gran festejo del 10 de diciembre del retorno a la democracia y Día de los Derechos Humanos. Nos quedan 10 segundos. 10 segundos nada más. Te entendí la pregunta, pero me la expresaste mal. ¿Qué tendrían que haber hecho el gobierno? No, ¿qué tendría que haber hecho Macri? Arrebatarle las banderas de los derechos humanos. Claro, porque la izquierda no tiene otra cosa que las banderas de los derechos humanos. Y eso es lo que esgrime. Si nosotros le sacamos esas banderas, ellos no son nada. Es el último peñón que tienen. Claro, Kirchner decía, Dani, la izquierda y los derechos humanos te dan impunidad, ¿no? Era la frase. A los dos, muchísimas gracias. Continuamos. ¿Qué pasará en octubre? Las candidaturas. Vamos a hablar de eso.